días, es el libro del profeta Isaías y es el capítulo 19 y consideramos los últimos versículos del capítulo desde el versículo 23 hasta el final del capítulo 19 en esta visión del tiempo que habría de venir, el tiempo que se llama escatológico, es decir, de las últimas cosas que ya anticipa Isaías aquí como profeta de Dios. Nos dice lo que ha de acontecer al final de los tiempos también en los que vivimos nosotros, los tiempos del Mesías, los tiempos del Señor Jesucristo. Y leemos en Isaías 19 desde el versículo 23 hasta el final. Dice así: en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Vivimos, como sabemos, en un mundo que está lleno de conflictos, de rupturas. Donde quiera que miramos, contemplamos esa triste realidad, ya sea a nivel de familias, ya sea a nivel de estados, entre las razas. Vemos que este mundo se caracteriza por esa realidad de que existen rupturas en medio de la humanidad. Esta es la realidad que nos trae también la misma Escritura. Nos habla constantemente de cómo este es el efecto del pecado, el hecho de que causa una división tantas veces irreconciliable entre los seres humanos, entre las naciones. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. ¿Conoces tú algo de esa realidad también? Quizás en tu propia vida, en tu propia familia. Lo conocemos en nuestra propia nación, entre regiones y partes de España. Lo vemos en tantos lugares a nuestro alrededor. Esa es la realidad de este mundo. Y a la luz de esa ruptura, de ese conflicto, ¿qué es lo que la fe cristiana tiene que traer? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice que trae las Escrituras, la palabra suya? ¿Qué es lo que es distintivo acerca de la fe cristiana? Y un pasaje como este nuevamente llama nuestra atención sobre lo que realmente ha venido a hacer nuestro Señor Jesucristo. Realmente el Evangelio se puede resumir en una sola palabra, que es la palabra reconciliación. Dios ha venido en la persona del Señor Jesucristo para reconciliarnos. La Escritura nos dice que nos reconcilia por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, una obra que el apóstol Pablo nos dice que tiene una influencia cósmica en el cielo y en la tierra. La realidad es que nosotros podemos contemplar en medio nuestro de personas que acuden a Cristo Jesús y se reconcilian con Dios por medio de Cristo Jesús, pero también en realidades que no podemos ver, que afectan a todo lo que es la constitución de este universo. Ese es el gran mensaje cristiano. Eso es realmente lo que tiene la fe cristiana y lo que hace que la fe cristiana, por tanto, tenga una relevancia inusitada en todo momento y ocasión. El hecho de que hay una reconciliación para con Dios, una reconciliación que nos dice la Escritura que una vez que ha tenido lugar para con Dios, también se extiende hacia nuestro prójimo. Es decir, cuando alguien está a bien con Dios, cuando alguien está en armonía con Dios, ha hecho las paces con Dios, y esto solamente es posible por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos a Él que nos perdone, Él nos reconcilia con Dios. Cuando esto ha acontecido, entonces también se ponen las bases para que nosotros podamos reconciliarnos con los que están a nuestro lado. Y eso es de lo que nos habla constantemente el profeta Isaías. El profeta Isaías, que como sabéis anticipa esa gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo que habría de venir. Él está hablando, como sabéis, en el siglo VIII, el siglo VII también, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo él anticipa esa realidad que ha de venir, y cuando nos habla de la obra
que habría de efectuar el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, la trae en esos términos de reconciliación. Reconciliación para con Dios y también reconciliación los unos para con los otros. Y sin duda alguna, el pasaje que quizá alguno incluso de vosotros pueda tener en la mente cuando pensamos en Isaías y en esa reconciliación, es ese pasaje tan conocido que ya hemos tratado anteriormente en Isaías capítulo 11 y desde el versículo 6, cuando dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y vemos como estas metáforas tan poderosas de animales que están en conflicto en este mundo caído y que sin embargo se reconcilian entre sí, son capaces de convivir juntos, están transmitiendo algo de lo que ha hecho la obra de nuestro Señor Jesucristo, de ese paraíso que ha de venir, de esa obra de Cristo Jesús de reconciliación del universo como todo, como un todo. Y el pasaje que nos ocupa en este día de hoy nos está hablando también de esa realidad, de esa reconciliación y de esa comunión que existe entre enemigos que son inveterados. Aquí, en estos 3 versículos finales del capítulo 19, se mencionan a 3 naciones que no podrían haber sido más antagónicas entre sí, que han estado siempre en conflicto la una para con la otra. Está hablando de Egipto, de Asiria y del mismo pueblo de Dios, de Israel. Está hablando de 3 naciones que siempre han estado enfrentadas entre sí. Y es la característica de esos superpoderes de aquella época, Egipto y Asiria, el enfrentarse el uno para con el otro. Realmente Israel se encontraba en medio de ambos y no llegó, salvo en los momentos excepcionales del reinado de Salomón, a ser una gran superpotencia, pero los momentos en los que escribe el profeta Isaías realmente estamos hablando de 2 grandes poderes, ¿no? Egipto y Asiria, y ellos se odian y se aborrecen y están siempre peleándose el uno para con el otro. Y sin embargo aquí se nos trae una visión del futuro que es sorprendente. Mirad lo que dice aquí: en aquel tiempo, en esos tiempos, ya lo he dicho muchas veces, pero tenemos que recordarlo constantemente, es un tiempo indefinido, pero es un tiempo cierto que ha de venir, son los tiempos del Mesías, es decir, los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los tiempos en los que estamos también viviendo nosotros ahora. En ese futuro glorioso habrá una calzada de Egipto a Siria y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios al Señor. Vemos una reconciliación entre estos enemigos. Eso es lo que nos trae Isaías y tenemos que ser capaces de colocarnos en la posición de aquellos que escucharon por primera vez algo así y esa medida de sorpresa, ¿no? Que pudiera haber en ellos, pero ¿qué nos estás diciendo, Isaías? ¿Cómo puedes hablar de esta manera, ¿no? ¿Cómo es posible que se vaya a producir algo así? Si los egipcios y los asirios no se pueden ver los unos para con los otros, si nosotros somos enemigos de ambos bandos, ¿cómo hablas aquí de esta reconciliación? Y sin embargo es lo que trae la palabra de Dios. Y esta imagen que trae de esos pueblos y de esas naciones es una imagen de la realidad de lo que Dios va a efectuar en los tiempos del Mesías. Y en primer lugar, que consideremos la primera parte del versículo 23, cuando dice habrá, es la certeza del profeta de parte de Dios, habrá una calzada de Egipto a Asiria. Llamo vuestra atención sobre el hecho de que esta palabra calzada o camino es una de las palabras favoritas del profeta Isaías. Si hacéis incluso una lectura muy superficial del profeta Isaías, encontraréis constantemente esta palabra calzada o camino. En ese capítulo que leía antes, por ejemplo, el capítulo 11 de Isaías, el último versículo dice: y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel,
el día que subió de la tierra de Egipto. ¿O qué? De ese capítulo tan extraordinario de Isaías para algunos de nosotros, que es el capítulo 35, cuando dice, qué palabras de tanto ánimo para muchos de nosotros: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es algo maravilloso, este camino, ¿no? Vemos nuestra torpeza, nuestra debilidad como cristianos. Pero fíjate lo que dice el profeta: por torpe que sea, la persona que transite por ese camino se va a extraviar. Es un gran consuelo, ¿no es verdad?, que nos trae la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros puede beber de esa fuente de ánimo que trae la palabra de Dios en un pasaje como ese. O quizás el capítulo que muchos de vosotros podéis estar pensando es el capítulo 40, otro de los grandes capítulos de Isaías, y palabras que luego van a reaparecer en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Juan el Bautista. Isaías 40, versículo 3, voz que clama en el desierto: preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Por tanto, este es un tema, como veis, favorito de Isaías, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque lo que es la calzada, lo que es el camino, lo que es una autopista, lo que es un camino de hierro para nosotros, es algo que inmediatamente captura nuestra imaginación como algo eminentemente útil. Realmente, ¿qué es lo que hizo, por ejemplo, ¿no?, por ilustrar de alguna manera, ¿no?, que un lugar como Alcázar de San Juan fuera importante, ¿no?, desde mediados del siglo XIX, concretamente desde 1854, si no es esa calzada de hierro, el ferrocarril, ¿no?, que desde Madrid pasaba por Alcázar de San Juan por una decisión sorprendentemente basada en la técnica, y que permitió que el ferrocarril llegara a Alcázar, y lo que ha representado para esta comarca el ferrocarril. ¿Por qué? Porque esta línea de hierro permite el intercambio no solamente de mercancías, sino de personas, de ideas, ¿no? Y que han representado, ¿no?, en nuestros tiempos, ¿no?, las autopistas, ¿no?, que cruzan nuestra región, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, lo que ha significado de progreso. Y por tanto, de una manera muy clara, cualquiera de nosotros de una manera instintiva puede ver lo útil que es esta visión de la calzada. Y dice que hay una calzada de Egipto a Siria. Hay algo que va a ser un nexo de unión y de intercambio entre Egipto y Asiria. Va a ser posible que estos enemigos, que lo han sido hasta ese momento, puedan relacionarse, puedan intercambiar entre ellos. Y esto es lo que llamamos nosotros la comunión cristiana. La comunión cristiana se basa en la unión con nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra que usamos constantemente. Hace un momento estábamos en el catecismo y veíamos cómo se nos habla de la comunión con el Espíritu Santo. La comunión es lo que tenemos en unión con otros. La comunión es lo que yo me une con otros. ¿Y qué es lo que nos une a nosotros? ¿Qué es lo que hará posible que Egipto y Asiria puedan intercambiar entre ellos personas, ideas? Es la persona de nuestro Señor Jesucristo, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa calzada, ese camino que hace posible la reconciliación entre los seres humanos, es solamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gloria de nuestro Evangelio, la realidad de que anunciamos que en Él, en aquel que murió en una cruz para perdonar nuestros pecados y traer vida eterna, tenemos la posibilidad de reconciliarnos para con Dios y también de poder estar con los hermanos. La realidad de la Iglesia, por tanto, de esa calzada que une a estos dos grandes enemigos, Egipto y Asiria, se basa exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo usó también esa misma imagen poderosa. En el Evangelio de Juan dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino
por mí. Hay un solo camino de vuelta a Dios, un solo camino de reconciliación para con Dios que pasa exclusivamente por la persona del Señor Jesucristo. ¿Te has reconciliado tú con Dios por medio del Señor Jesucristo? ¿Has reconocido tu rebelión contra Dios y has acudido a Cristo Jesús como ese camino de vuelta al Padre? Ese es el mensaje que se anuncia aquí. Esa es la realidad que hace posible, como dice también, y hemos leído hace un momento Isaías 35, que cualquiera de nosotros, por muy torpes que seamos, podamos estar persuadidos de que llegaremos al cielo. ¿Por qué? Porque es Cristo Jesús ese camino, es esa calzada, es esa autopista que está levantada en alto, que nos va a permitir, por encima de todas las dificultades de esta vida, poder llegar algún día con toda seguridad a ese hogar, a esa patria, a esa morada que Él ha preparado para todos aquellos que le aman. No hay otro camino, no hay otra manera en la que tú puedes volver a Dios si no es la persona del Señor Jesucristo. Pero el texto nos centra en el aspecto práctico de lo que implica la realidad de que exista esa calzada, porque en segundo lugar dice aquí en este versículo 23, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Nos está mostrando en segundo lugar lo que es la esencia misma de esa comunión. Hemos visto la base de la misma, que no es otra sino la persona del Señor Jesucristo, y nos está hablando ahora de la esencia de esa comunión. ¿En qué consiste esa comunión? Como la palabra está diciendo, es el hecho de que dos que son antagónicos entre sí, reconciliados a su vez, cada uno de ellos con Cristo Jesús, en este caso, pueden relacionarse entre sí. ¿Para qué sirve una carretera? ¿Para qué sirve una autopista? Sino para que podamos ir de un lugar a otro, para que podamos relacionarnos con otros. Y esa es la realidad también de la Iglesia cristiana. La Iglesia cristiana está formada por personas que tenemos trasfondos tan distintos, ¿no? Eso muchas veces yo lo he mencionado en otros contextos y es algo que merece la pena que recordemos constantemente. Lo que hace la gloria de una iglesia cristiana es que está formada por todo tipo de personas, es decir, personas de distintas extracciones sociales, personas de trasfondos distintos, personas que son diferentes entre sí. Esa es la gloria de una verdadera iglesia. Si no fuera así, si todos fuéramos iguales, entonces no hablaríamos de una iglesia cristiana, hablaríamos de un club, ¿no? Ya sabéis que la gente que va a un club, por ejemplo, el club de tenis, pues ¿por qué van allí, no? Los que van allí es porque a todos les gusta jugar al tenis, ¿no? Y tienen ese interés, ¿no? Pero aquí nosotros y cada uno de nosotros tenemos trasfondos distintos, somos personas de países distintos, tenemos posiciones sociales y económicas distintas y sin embargo estamos juntos, esa es la iglesia. Egipcios y asirios estamos aquí, israelitas, si me permitís que use esas palabras de esta manera ahora, todo tipo de personas. Entonces nos está hablando que la comunión cristiana tiene que ver con esa realidad, de esa relación entre personas que somos tan distintas por nuestra procedencia o extracción social. Pero lo que nos une es la persona de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo que permite que podamos así morar conjuntamente. Y esa realidad, como sabéis, se ha incrementado en estos tiempos en los que estamos viviendo. Este es uno de los efectos, ¿no?, de la globalización, positivos, maravillosos, que muestran la realidad de lo que Dios está haciendo en nuestros días. Vivimos a la luz de la palabra de Dios y vemos cómo Dios, ¿no?, en este mundo en el que estamos viviendo, pues está mezclando a las personas en todos los lugares. Vemos que esto es para bien y para mal, ¿no? Vemos en esto del coronavirus, ¿no?, cómo enseguida se expande. ¿Por qué? Por la globalización, claro, porque estamos relacionados personas de tantos lugares y los medios, los aviones, permiten que enseguida podamos estar en un lugar o en otro. Pero esto también tiene efectos positivos para el Evangelio, porque ahora en nuestras iglesias locales podemos ver, de una manera que antes hubiera sido imposible, preguntarle, si fuera posible esto, ¿no?, preguntarle a cristianos o a creyentes del siglo XIX
acerca de lo que estamos viendo, ¿no? Y nos parece lo más normal, ¿no? Una congregación como esta, con personas que venimos de tantos lugares de la tierra. Eso es lo que está hablando aquí, egipcios y asirios. Estamos aquí en un mismo lugar, en una misma iglesia local. Esa es la comunión, esa es la gloria de esta obra. Eso es lo que Cristo ha querido que sea. Esta es la voluntad de Cristo, que la iglesia sea diversa, que la iglesia sea un lugar en el que podamos relacionarnos los unos para con los otros. Y dice, asirios entrarán en Egipto y egiptos en Asiria. Tiene que haber esa relación genuina, tiene que haber ese deseo de pertenecer los unos para con los otros. Tenemos que ir, como dice el Señor Jesucristo también en el Sermón de la Montaña, ¿no? Esa milla extra por el hermano. Hacemos ese esfuerzo por relacionarnos con los egipcios o con los asirios, o simplemente nos mantenemos, ¿no? Bueno, yo es que soy de aquí, ¿no? Y este es de allí. Bueno, en la iglesia me veo, pero no mucho más, ¿no? Es un esfuerzo. Dice, notadlo bien, asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Tu vida cristiana manifiesta esa realidad de esa comunión. Acudes a Egipto, acudes a Asiria, te mueves. Es lo que hay que procurar entre nosotros. Tenemos que pertenecer los unos a los otros, tenemos que crecer en esa comunión. O simplemente nos juntamos con los que tenemos algún interés que nos parece más interesante a nosotros, ¿no? Y todos los que son como nosotros nos juntamos con ellos en la iglesia. No, tenemos que tener esa amplitud, esa capacidad de ir al encuentro del hermano, de marchar a Siria. ¿Pero cómo me voy a ir a Siria? Pues sí, me voy a ir a Siria. O el asirio, ¿cómo me voy a ir a Egipto? Pero sí, te vas a ir a Egipto. Tenemos que relacionarnos. ¿Hay algo de esto en tu vida? ¿Aspiras a algo así en esta iglesia, en tu iglesia? Eso es lo que queremos. Eso es lo que procuramos. Eso es lo que hay que abundar. Eso dice aquí el texto, porque es posible sobre esa base de la obra del Señor Jesucristo. Y dice también en la última parte del versículo 23, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Esto también es muy importante que lo resaltemos, porque la comunión no simplemente es una relación que podamos tener mutuamente sobre la base de la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino que la comunión, como todo lo que la Escritura nos dice, tiene un aspecto práctico y relevante para nosotros. Habla aquí del servicio al Señor, es servir al Señor. Pero notad que dice que sirven juntos al Señor. He ahí la palabra clave. No los egipcios por un lado y los asirios por el otro, sino conjuntamente. Esto es muy poderoso, ¿no? Y tiene una cantidad tremenda de aplicaciones. Es decir, yo, como sabéis, ¿no? Como pastor y esta iglesia como su visión, no creemos en esto de las iglesias étnicas, ¿no? De separar a las iglesias por procedencia, todo lo contrario. Creemos que tenemos que estar juntos porque es más lo que nos une que lo que puede separarnos. Es una prueba de la realidad del Evangelio, que estemos aquí personas de tantas procedencias distintas. Es una prueba de que este es el Evangelio de Cristo, porque solo en un lugar como la iglesia se produce algo así. Incluso algunas veces personas que están atentas a estas cosas lo saben. Personas que no son creyentes, algunos políticos, saben muy bien. Este es un lugar especial. ¿Por qué? Por lo que ellos pueden observar, porque aquí hay algo que se realiza conjuntamente por personas que venimos de sitios distintos, de trasfondos distintos. El servicio a Dios es conjunto. Y esto es una palabra también muy importante en los días en los que estamos viviendo. No nos damos cuenta de ello, por supuesto, porque estamos inmersos en esa misma atmósfera, ¿no? Pero existe esta tendencia, ¿no? Y esto se infiltra obviamente en la iglesia, ¿no? La idea de que, bueno, yo sirvo al Señor, ese yo que siempre se introduce, ¿no? Y que pensamos que es algo espiritual cuando realmente no es nada espiritual, ¿no? Porque es la influencia de la época en la que vivimos, lo que se llama la posmodernidad, el yo.
no tienes que decir yo sirvo al Señor, tienes que decir nosotros servimos al Señor. Nosotros servimos al Señor. Dice, los egipcios servirán con los asirios al Señor. La idea no es tu servicio al Señor, por muy valioso y maravilloso que sea, es nuestro servicio al Señor lo que cuenta. Tenemos que servir con los hermanos, tenemos que ser de ayuda para los otros, pero buscar y procurar que ese servicio sea realizado conjuntamente. Eso es lo que está diciendo. Y podemos, sin duda alguna, entrar en mucho más, pero notad que está diciendo algo más y simplemente lo señalo, sería para un mensaje al completo sobre cada uno de estos puntos, ¿no? Está diciendo algo que es muy, muy importante. Está diciendo algo tan sencillo y tan práctico como que el culto público es más importante que el culto privado. Yo lo estoy diciendo ahora constantemente, ¿no? Es que yo estoy con el Señor a solas. Pues lo siento que sea la hora del culto público, pero yo con el Señor, no. Es más importante el culto público que el culto privado. Si hay un conflicto entre horarios, lo primero es el culto público. No puedes decir, no, es que yo me quedo... No, servimos al Señor. La palabra culto, sabéis que en inglés se dice el servicio, lo que hacemos aquí es servir a Dios. Yo no sé si alguna vez habéis oído esto, ¿no? Lo que es servir en el sentido de adorar a Dios se hace conjuntamente. La prioridad siempre es la pública. Servimos a Dios conjuntamente. El culto se da a Dios conjuntamente. No eres tú, sino somos nosotros. Somos conscientes de la importancia que tiene la palabra nosotros para lo que significa entender la fe cristiana. Somos un cuerpo y servimos a Dios conjuntamente. Todo lo que hacemos lo hacemos como el cuerpo. Por eso, ya sabéis, yo llego hasta ese momento, hasta ese extremo de decir, cualquier cosa que haga lo hace la Iglesia, ¿no? Alguien va a evangelizar. ¿Quién evangeliza? No es esa persona la que está evangelizando, es la Iglesia. Es la que está evangelizando en la Iglesia. La que está llevando ese estudio bíblico es la Iglesia. La que está haciendo ese programa de televisión o lo que sea es la Iglesia, no es una persona. Servimos al Señor todos. Tú con tus oraciones, tú con tu presencia, tú con tu ánimo. Todos y cada uno de nosotros tiene que contribuir con lo que tenga, con su tiempo, con sus bienes. Tienes que contribuir con lo que tienes. ¿A qué? Al bien común. Esa es la comunión. Comunión. El bien común. Somos conscientes de que eso es lo que anticipa Isaías, que habría de acontecer, que egipcios, que son tan distintos a los asirios, sin embargo, se van a unir en el servicio a Jehová. Y esto tendrá resultados extraordinarios. En aquel tiempo, versículo 24, Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. La comunión tiene indudables efectos evangelísticos. Es la tarea de la Iglesia. La Iglesia no existe como un fin en sí mismo. La Iglesia existe para que, en unión con el Señor Jesucristo, teniendo comunión los unos para con los otros, seamos agentes de bendición para el resto de la tierra. Ese es otro gran tema de Isaías, es verdad. Grandes naciones aquí, Egipto y Asiria e Israel, pero bendición para todas las naciones de la tierra. ¿No es eso lo que hemos contemplado en la historia de la Iglesia? ¿Cómo nos ayuda tanto ser cristianos, si me permitís que lo ponga de esa manera un poco provocativa, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Cuando miramos atrás, la Reforma, ¿no? ¿Qué fue la Reforma protestante del siglo XVI? Bueno, pues sabéis una cosa, lo que fue, básicamente fue un movimiento internacional. ¿Por qué triunfó? ¿Por qué tuvo esa influencia tan extraordinaria? Porque fue un movimiento internacional. Personas de distintos trasfondos, de distintos países, se pusieron conjuntamente, se unieron en el Evangelio del Señor Jesucristo y ese Evangelio fue llevado por todos ellos como un solo cuerpo para bendición a este continente europeo y finalmente a toda
la tierra. La recuperación del Evangelio que tuvo lugar en ese siglo XVI para bendición en medio de la tierra, usando las palabras de Isaías, tuvo esa expresión internacional que vemos que se incrementa en los días en los que estamos viviendo. Todos somos necesarios, todos los países, todas las personas, todos los dones que hay ahora mismo y que podemos mirar, ¿no? Hoy en día podemos edificarnos por medio de las redes sociales, también por medio de dones y recursos de otro lado del mundo. Esto es algo extraordinario, es bendición para toda la tierra. Lo que hacemos aquí puede parecer que solamente lo hacemos aquí, sin embargo, los recursos que esta iglesia está proporcionando por medio de las redes sociales, como tantas otras iglesias evangélicas que tienen esa visión, están llegando para bendición. ¿A dónde? A toda la tierra, pero sois vosotros. Es la iglesia la que está haciendo eso. Son los egipcios y los asirios, juntamente con Israel, los que están llevando a cabo esa labor de bendición para toda la tierra. Somos conscientes de que hemos sido llamados para alcanzar a las naciones de la tierra, que como iglesia es el llamamiento que tenemos, es un llamamiento misional, es un llamamiento a estar siempre mirando fuera de nosotros mismos y buscando alcanzar a las naciones para Cristo. Pero finalmente en el versículo 25 dice: porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Y finalmente lo que hace el profeta es llamar nuestra atención sobre el origen mismo de esa realidad de la que va a hablar. Estos tiempos del Mesías tienen un origen, donde la bendición de Jehová de los ejércitos. Es Jehová de los ejércitos el que hará posible esta realidad. Esto es algo que no puede ser alcanzado por el ser humano. La posición cristiana, como sabéis, la posición auténticamente evangélica es que la obra de Dios es una obra sobrenatural. Nada de lo que ocurre aquí es natural. Cuando vemos a una persona que tiene fe, cuando vemos una iglesia, tenemos que decir, esto es la obra de Dios, porque esto no se produce porque sí. No es algo que pasa porque sí. No es la obra de Dios, una obra sobrenatural. ¿Qué es lo que explica estos tiempos del Mesías? ¿Qué es lo que explicará esa realidad? Está diciendo Isaías, es la bendición de Dios. Es Dios el que nos bendice, es Dios el que nos salva en Cristo Jesús. Abre nuestro corazón para recibir al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Es su bendición la que buscamos y la que necesitamos. Es la única que puede hacerla. Y esa bendición pone a todas las naciones de la tierra a un mismo nivel. Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. No sé si estas palabras casi nos hacen sorprendernos de una manera quizás como ninguna otra anteriormente. Bendito el pueblo mío Egipto. Eso es lo que Dios dice aquí. Pero seguro que recordáis las palabras de Moisés de parte de Dios en Egipto. ¿Qué dijo? Pues lo primero que le dice, llega allí al faraón y ¿qué le dice? Deja salir a mi pueblo de Egipto. Y ahora dice Dios, bendito el pueblo mío, Egipto. ¿No es algo extraordinario lo que hace el Evangelio? ¿No son acaso los caminos de Dios totalmente inescrutables y sorprendentes y gloriosos? Deja salir a mi pueblo, bendito mi pueblo, Egipto. En los tiempos del Mesías, todas las naciones son llamadas a ser el pueblo del Señor. La realidad de que su pueblo es algo que Él efectúa. El asirio es obra de mis manos. Otra de las maneras en las que Dios constantemente llamaba la atención de las naciones de la tierra sobre Israel. ¿Qué es Israel? Es un portento, Israel. Está hablando del Israel del Antiguo Testamento, no estamos hablando de ninguna acción política ahora. Estamos hablando del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es un portento. ¿Por qué es un portento? Porque fue hecho por Dios. Porque es Dios el que se ha buscado un pueblo. Abraham fue llamado, Isaac, Jacob, José, el pueblo en Egipto. Es un pueblo hecho por Dios. De entre todas las naciones de la tierra, Él escoge a Israel para ser
su pueblo. Pero, he aquí, el asirio, obra de mis manos. También el asirio será pueblo de Dios. Y no es eso algo que puede animar a cualquiera de nosotros. Tú puedes decir, no, pero es que yo, ¿cómo puedo ser el pueblo de Dios? Tú también puedes ser parte del pueblo de Dios porque no depende de ti, depende de la gracia de Dios que hace a su pueblo. Lo que está enfatizando el profeta no es que yo me hago pueblo de Dios, sino que Él me hace pueblo de Dios. ¿No es eso lo que llamamos la obra de Dios? ¿No es acaso la convicción más profunda que hay en nuestros corazones que si somos cristianos es por la gracia, no por nosotros? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estamos apartados de Dios, sin Dios y sin esperanza, pero fuimos hechos el pueblo de Dios. Te regocijas en que eres el pueblo de Dios, eres obra de sus manos. Cualquiera de nosotros puede decir, esto es tremendo lo que soy, mi identidad, ¿cuál es? Soy obra de Dios. Soy la obra perfecta, maravillosa de Dios en el Señor Jesucristo. Y por eso soy tan valioso a sus ojos. E Israel, mi heredad. Israel, mi heredad. La gran sorpresa que tiene finalmente el Evangelio, que Dios condescienda a ser nuestro Dios, que Dios esté dispuesto a perdonar nuestras ofensas y nuestros pecados contra Él y hacernos su herencia, el lugar de su morada, su gloria, su iglesia. La amó hasta el punto de dar a su propio hijo para comprarla, para hacerla suya. Israel, mi heredad, la herencia del Señor. Hermano, somos conscientes de nuestra identidad, de nuestra gloria, de lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos ha constituido como su pueblo, como la obra de sus manos, como su herencia eterna. Esto es lo que somos, esa es nuestra gloria. Y así es como tenemos que buscar y procurar vivir, a la luz de nuestra identidad más profunda y más real, que es que somos el pueblo de Dios, bendecidos por Dios, el pueblo de Dios, un solo pueblo. Somos una sola iglesia. Lo que nos une con cualquier hermano que venga de cualquier otro lugar de la tierra, quien quiera que sea, es más que lo que puede unirnos con cualquier compatriota nuestro, porque lo que nos une es Cristo Jesús, el Evangelio, y que somos, la Iglesia es el pueblo de Dios. No hay naciones cristianas, hay un pueblo de Dios entre todas las naciones de la tierra. Y a ese pueblo pertenecemos por gracia y para la gloria del Señor Jesucristo. Quiera Él que nosotros también podamos vivir esta identidad y servir al Señor con alegría, porque somos su pueblo, todos juntos. Que así sean todos. Amén.